Para mí es un gozo y una alegría poder seguir con nuestra exposición de la palabra y hoy llegamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Los versículos que vamos a considerar hoy son los versículos 1 al 3. No es un pasaje muy largo, pero va a ser muy intenso. Esto sí que se lo puedo prometer. Lo interesante, perdón, lo interesante ahora es en ese segundo capítulo, después de haber expuesto de la importancia de escuchar a la palabra profética, Pedro pasa ahora a los peligros a los cuales se enfrentan las iglesias. Y estos peligros se resumen en la palabra falsos maestros. Esto es el problema que aquí está esperando también a nosotros hoy. Y Pedro en el capítulo 1 insistió mucho de que esa palabra profética, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento y por ende también del Nuevo Testamento, es una palabra que no depende de ninguna manera de una iniciativa humana, sino esto es el Espíritu de Dios que en este caso movió hombres para escribir lo que Dios quería que se escribiese. En otras palabras, ante ese trasfondo del capítulo 2 en el cual vamos a llegar en un momento, la pregunta es ahora, ¿cómo vamos a poder resistir a esa serie de falsas doctrinas que también están amenazando a la iglesia ahora en nuestros tiempos, de la misma manera como lo hizo hace 2000 años? Y la respuesta es simplemente atenernos a la palabra y dándonos cuenta del peligro que existe. En otras palabras, ser realistas. Y evidentemente en este año que corre, vivimos en una época donde la Iglesia del Señor se expone a todo tipo de peligros y falsas doctrinas. Y no solamente son las clásicas, las que a lo largo de los siglos se han repetido una y otra vez, sino ahora hay novedades y de esto vamos a hablar en ese contexto. Y esas novedades es que ante la presión del espíritu del tiempo o de las modas del tiempo, de los tiempos que corren, muchas iglesias sienten la necesidad de sucumbir ante esa presión y estoy hablando concretamente de ciertas doctrinas que durante todos los siglos anteriores las iglesias tuvieron por doctrinas bíblicas y que ahora se están abandonando. Y también en el tiempo de la ética, en el área de la ética cristiana, todo lo que tiene que ver con la ética sexual. De esto vamos a hablar y vamos a hablar de esa actitud cobarde que tenemos en muchas iglesias que no se atreven a denunciar esas cosas abiertamente. Bien, pues nos van a esperar unos minutos interesantes, creo yo, porque ese texto es un texto como si Pedro lo hubiese escrito para nosotros ahora, en estos momentos. Vamos a escuchar lo que él nos escribe y es lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales
el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga ese tiempo de la exposición de su palabra. Señor, nuestro Dios, una vez más queremos agradecerte de corazón este momento de reflexión, de meditación sobre tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos a atenernos a tu palabra en estos tiempos turbulentos que corren. Y ayúdanos, Señor, a sacar las conclusiones coherentes y correctas de esas cosas que nos toca vivir en estos momentos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Entonces, hoy y las próximas veces, mientras que dura el capítulo 2 particularmente, nos va a ocupar el tema de los falsos maestros. Los falsos maestros, como ya en un momento vamos a ver en el versículo 1, se ponen en paralelo con los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y de esto vamos a hablar. Son una amenaza para la iglesia y sin embargo no van a conseguir descarriar a la iglesia de su rumbo. Eso nos garantiza el Señor que también en nuestros tiempos ha puesto personas fieles a la palabra de Dios. Empezamos, por lo tanto, con ese título, los falsos maestros, su comportamiento. Los falsos maestros, su comportamiento, y el texto es el que acabamos de escuchar, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. El problema al que se enfrentaron aquellos que escucharon en su momento a Pedro a través de esa película no era muy distinto a la amenaza a la cual nosotros nos enfrentamos hoy. Por eso empieza Pedro con esas palabras, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Quiero decir, en la retrospectiva nos damos cuenta que lo que Pedro les dice es que, hablando a gente del siglo primero, lo que pasa ahora, siglo primero, tampoco es nuevo, porque eso pasó antes. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Bueno, ¿de qué pueblo está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que había falsos profetas desde el primer momento. Podríamos hacer un recorrido por el Antiguo Testamento para identificar algunos de esos falsos profetas. El primero nos puede sorprender, que no es otro que Caín, que es el antiprofeta, el que acaba de matar al profeta Abel, según las propias palabras de Jesucristo, y está proclamando su propio evangelio de libertinaje. Y podríamos seguir con muchos otros a través del Antiguo Testamento, personajes que equivocadamente pretendieron hablar en el nombre de Dios, pero que no eran de Dios. Y eso es la razón porque en la ley de Moisés, en el capítulo 13,
el Señor dio al pueblo avisos, avisos contra los falsos profetas. Y son avisos tan interesantes que ahora vamos a tomarnos un tiempo para escuchar esto, porque son palabras que forman el trasfondo de lo que estoy intentando exponer ahora, que nos ayudan también a entender lo que está pasando en nuestros tiempos. Dice allí, cuando se levantara en medio de ti profeta, y tenemos la palabra, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiere decir, aquí hay un caso concreto. Salen falsos profetas que nos dicen, bueno, sí, nosotros adoramos a Yahvé, pero en el contexto donde estamos ahora, los cananitas, bueno, hay que entender a esa gente que también tienen sus religiones y tienen sus dioses, y ya que estamos viviendo en su terreno, nos conviene ser tolerantes. Y sí, podemos seguir con nuestra adoración a Yahvé, pero también no nos cae ningún anillo adorando también a los Baales, porque además nos conviene, porque así establecemos lazos con estos cananitas y no nos tilden de racistas o de gente con un talante de supremacia, cosas por el estilo. Y habría gente en aquel entonces que nos dice, pero ese mensaje, ¿y cómo sabemos que es el mensaje verdadero? Y ellos producirían algún milagro, como James y Jambres, los dos magos egipcios, lo produjeron ante Faraón. Porque no hay que olvidar una cosa. Satanás puede obrar milagros. Ahora, esos milagros con un falso mensaje son prueba de que ese falso mensaje realmente es un mensaje auténtico. Lo digo de otra manera. Si en algún santuario católico, como por ejemplo en Fátima o en Guadalupe, en México, ocurren sanaciones milagrosas y al mismo tiempo se predica allí un falso evangelio, dándole a la Virgen María un poderío y una adoración que no le conviene, entonces es correcto solamente ahí hay gente que se sane. Yo he escuchado esto muchas veces porque esto es la misma doctrina de la Iglesia Católica. Ah, no, ahí hay milagros, Dios está obrando. Ese texto nos debería sacar de dudas. Si el mensaje es un mensaje que va en contra de la Biblia, con muchos milagros que ocurran, el mensaje sigue equivocado. Quiere decir, a un mensaje equivocado ningún milagro le pone el sello de auténtico. Por otro lado, si se predica la verdad y no ocurre ningún milagro, prima la verdad, porque la verdad siempre es la verdad. Y en ocasiones, en su soberanía, Dios, en su omnipotencia, nos concede el privilegio incluso de presenciar un milagro y un mensaje auténtico. Ocurrió en el libro de los Hechos y ocurrió ocasionalmente también hoy en día. Entonces está bien. Pues esto y mucho más, y ahora no puedo leer todo el capítulo, es el trasfondo de lo que tenemos aquí. Son falsos profetas porque profetizan, porque hablan, porque enseñan un mensaje
equivocado. Y con mucho que ellos digan que Dios les ha mandado y con mucho que ellos incluso puedan obrar milagros, el mensaje sigue siendo equivocado. Y esto fue un problema en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones ocurrió esto y infelizmente el pueblo se dejó engañar una y otra vez por estos falsos profetas. Y Pedro les dice muy claramente, si alguien cree que esto ha pasado y no volverá a pasar, pues se equivoca. Siglo primero va a volver a ocurrir. Siglo XXI va a volver a ocurrir. Por eso dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Enseñan a la iglesia, pero enseñan cosas que no se basan sobre la doctrina de los apóstoles. Y aquí escribe y habla un apóstol, que es Pedro. Y dice claramente que infelizmente entre ustedes hay personas que son llamados o que se llaman maestros de la palabra. Hoy en día, pues hablamos de gente que tiene una maestría en teología o que tiene un doctorado o que ha hecho un curso en algún seminario o ninguno. Y sin embargo, a veces se autoproclaman maestros, a veces son considerados como tales. Y entre ellos hay aquellos que son falsos. ¿Y qué hacen? Pedro dice que ellos introducirán. Y ahora esto es muy interesante porque hay gente que dice, bueno, si leemos la carta de Judas, pues ese capítulo 2 de Pedro y la carta de Judas son muy similares. Entonces a veces dice, bueno, ¿quién copió de quién? Bueno, la cuestión no es quién copió de quién, sino la cuestión es que Pedro aquí, él habla en el futuro, que estos, como acabamos de escuchar, introducirán, quiere decir, él habla, en el futuro él avisa, dice, esto es el problema que va a venir. Y Judas dice, ya están aquí. Es la diferencia. Y esto es, dicho sea de paso, la razón por la cual datamos correctamente la carta de Judas posterior a la de Pedro. No es ahora el tema, pero esto es la razón. Quiere decir que Pedro dice que esto es lo que va a pasar. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Eso de encubiertamente, esto nos habla de algo que va paulatino. Y encubiertamente, además, habla de paulatino, habla de está camuflado. Pongo el ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, porque Moisés estaba ausente, el argumento no es vamos a volver a los dioses que tenían los egipcios y vamos a hacer una imagen del dios Apis, porque el becerro de oro pues representa a ese dios. En ningún momento esto era el argumento, sino qué es lo que dijeron los falsos maestros o los falsos profetas en aquel entonces. Bueno, vamos a hacernos una imagen, pero esa imagen representa a Yahvé. No, 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 nosotros no vamos a dejar al Dios que nos sacó de Egipto, pero vamos a introducir algunas novedades. Entonces, esto se habla de encubiertamente. Normalmente el error no se introduce como error. Bueno, señores, yo soy un falso maestro, gracias por cederme su púlpito y ahora les voy a enseñar una serie de verdades que son equivocadas. Ningún falso maestro
actuará así. Ninguno. Yo por lo menos no he visto ningún ejemplo de esto, sino ellos hablan nuestro lenguaje, usan el vocabulario bíblico y sin embargo introducen conceptos ajenos a la Biblia. Voy a ser muy concreto hoy. Todo el tema de la homosexualidad. ¿Cuántas iglesias no hay que poco a poco están siguiendo por esa tesitura? Quiere decir, un hombre puede amar a un hombre, una mujer, una mujer. Bueno, lo importante es que se amen. ¿Y quiénes somos nosotros para emitir ahí ningún juicio sobre esto? Lo importante es que haya amor. Yo he escuchado esto no sé cuántas veces y no por repetir un error, el error se convierte en verdad. Jesús jamás habría juzgado una persona que practica la homosexualidad. Y mi pregunta es, ¿y tú cómo lo sabes? Si en su propia palabra, en el Antiguo Testamento, ese pecado queda tajantemente prohibido, ¿cómo no les va a juzgar? Y pongo ese ejemplo porque tal vez es el ejemplo más extendido hoy en día, donde en muchas iglesias que en su momento eran iglesias que amaban la Biblia, ese tipo de doctrina se está poco a poco infiltrando, no de golpe, sino, como dice aquí, encubiertamente, en pequeñas dosis. Y siempre se usan argumentos de lo importante es el amor, porque la esencia del Evangelio es el amor. Por eso tenemos que amar y no juzgar. Tenemos que unir y no dividir. Sí, lo he escuchado muchas veces. Y esto se usa encubiertamente porque se viste el error con las vestimentas de una supuesta piedad. En castellano hay un refrán que me encanta y es el refrán: aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Creo que el significado es evidente. Tú puedes disfrazar a un falso maestro con traje y corbata o con sus vestimientos clérigos, todo lo que tú quieras, me da igual. Si enseña el error, seguirá siendo un falso maestro, un falso profeta. Así de sencillo. Herejías quiere decir, esto no son gustos teológicos. Sí, uno puede tener diferentes opiniones sobre cosas secundarias. Muchas de esas cuestiones entran en la escatología. Se puede debatir sobre otras cosas. Puedes tirar por un lado, por otro lado. Y sin embargo no tiene nada que ver con la esencia del Evangelio. Pero hay cosas que tienen que ver con la esencia del Evangelio. Por ejemplo, cuando algo directamente contradice a la clara enseñanza de la Escritura. En otros asuntos tal vez las cosas no son tan claras, pero por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la ética sexual, y hoy sigo con ese tema, las diferencias son diáfanos y claros y no caben medias tintas. Son herejías. Una herejía es algo que se aparta de la verdad. Es una mentira o una media mentira, y una media mentira es una mentira completa. ¿Por qué? Porque aquí no solamente estamos hablando de gustos teológicos. Aquí estamos hablando de la salvación del alma y del bienestar espiritual.
Y me duele el corazón al ver que hoy en día hay tantas iglesias con personas que acuden allí fielmente domingo tras domingo para escuchar la palabra de Dios. Y en vez de comida sólida, le dan comida de basura. Pastores que deberían saber que lo que están predicando no solamente va en contra de 2000 años de tradición de enseñanza cristiana, sino va en contra de la palabra de Dios. Y esto podría dar ejemplos tras ejemplos tras ejemplos. Herejías son doctrinas diabólicas. Y no, la cuestión no es que vamos a quemar herejes, no, no vamos a quemar herejes. De esto se va a ocupar el Señor. Pero nosotros vamos a excluir a los herejes, excluir a aquellos que confunden con sus palabras falsas, con su terminología tan atractiva y sin embargo mentirosa a tanta gente. Y le puedo decir una cosa, los teólogos que han acudido a ciertos seminarios son expertos en ese tema porque usan palabras para que sus feligreses queden contentos, pero en el corazón entienden una cosa completamente distinta. Tú hablas hoy de inspiración de la Biblia y esto antes se entendió, que es la creencia en que toda la Biblia, palabra por palabra, viene de Dios y está en nuestra Biblia sin error y sin falsedad. Y sin embargo, ellos no lo entienden así. Nos hablan de la belleza del Evangelio. Nos hablan de que la esencia del Evangelio es el amor y a la vez niegan la necesidad de la muerte de Cristo y de verter la sangre. Lo mismo se aplica a la resurrección. Hay muchos, y digo muchos, pastores en iglesias evangélicas que ya no creen en la resurrección física de Jesucristo. Las denominaciones tradicionales e históricas de la Reforma casi al completo se han desviado de la doctrina de los reformadores y aún tienen la osadía de llamarse reformados o luteranos. Estoy rodeado de esto aquí en Alemania, donde estoy ahora. La iglesia de Martín Lutero es una iglesia apóstata hoy por hoy. Y esa gente aún tiene la osadía de decirse, no, estamos firmemente proclamando la verdad de las confesiones históricas y de la escritura. Es una mentira como una casa. Herejías destructoras quiere decir que el resultado de lo que sale de su boca es destrucción. Destrucción no tal vez en un sentido físico, no, las iglesias siguen ahí, están vacías pero siguen ahí, pero destruyen vidas con sus errores. Y esto ha dejado un reguero de muerte en Europa, en Norteamérica, en muchas partes de este mundo. Y ahora viene una palabra que es muy interesante porque alguna gente dice, no, aquí Pedro dice que aún negarán el Señor que los rescató. Mm, ¿Y cómo se come esto? Porque em,
Si el Señor le rescató, si le niegan y si su destrucción es inminente, entonces se pierden. Entonces se pierden o se ven personas por las cuales Cristo murió. Y no es así. Y allí, bueno, son llamados precisamente aquellos teólogos y pastores que han estudiado griego y hebreo porque es su tarea de ayudar a la gente de entender ese versículo. Y el versículo clave de lo que hay detrás de esa parte, de la segunda parte del versículo 1, es un texto en Deuteronomio 32:6, según la Septuaginta. Allí Dios, o se habla de Dios que compró a Israel en el Éxodo, es su propiedad por liberación, en el término general. Que había falsos maestros entre los israelitas, sí las había. Pero por el Éxodo, ellos incluso, Pablo habla de bautismo, fueron bautizados en ese sentido. Habían participado en el tema de la Pascua y sin embargo luego resultan ser falsos maestros. En ese sentido, en el sentido de Deuteronomio 36:6, según la traducción de la Septuaginta, Pedro está hablando de esa gente, no que de una forma efectiva fueran rescatados y redimidos. Precisamente por su actuación definen que no es así, pero llevan un nombre. Han participado en las santas cenas de las iglesias, han sido bautizados. Parecen que lo son, pero no lo son. Dios les rescató en este sentido y sin embargo le están negando con lo que están proclamando. En aquel entonces, por un evangelio, entre comillas, de libertinaje, que viene en ese caso hace 2000 años del gnosticismo. Bueno, hoy viene de otra cosa. O sea, ellos con sus mensajes están dando a entender que no han entendido el evangelio, que proclaman otro evangelio y esto ocurre precisamente hoy también. ¿Y qué será el final? Pues aquí dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mirad cómo termina. Normalmente una persona que proclama otro evangelio acabará mal, porque en algún momento su falsa doctrina surgirá. Esto ha sido la gran tragedia de la teología liberal, porque en la teología liberal tú ves continuamente que gente que nos habla mucho de moralidad y de una ética del amor, precisamente después surgen cosas que no confirman sus propias palabras. Por regla general, una persona que se dedica a predicar herejías es una persona que también moralmente está en lo equivocado. Y el final puede ser el final de su ministerio o puede ser su condenación eterna si no se arrepientan antes. Esto será el final. Por eso dije antes, no, nosotros no vamos a dedicarnos a quemar herejes como algunos se nos dicen o nos acusan. De ese tema se encargará el Señor. Lo que nosotros decimos simplemente es apuntando a veces con nombres y apellidos y dice, bueno, esa persona está hablando mal del Evangelio, está negando su Señor, está negando el Evangelio y el poder del Evangelio, está llamando bien al mal y está llamando mal al bien y por esa razón el Señor les juzgará. Y esto es una verdad. No nosotros avisamos, pero ellos recibirán su juicio de parte del Señor. Y esa destrucción puede ser muy repentina,
muy de golpe, de una forma muy inesperada. Y muchos, dice el versículo 2, no pocos, no algunos, no la mitad, sino aquí dice muchos. Y muchos son muchos. Ojalá aquí estuviera escrito otra cosa, pero es exactamente la triste realidad. Esa gente siempre tendrá un público. Esa gente siempre tendrá gente que va detrás. Muchos seguirán sus disoluciones. Y ahora esa palabra, ojo, si lo miras en el griego, es una palabra que habla de mal comportamiento en el área sexual. Y es la expresión más fuerte que se usa en el Nuevo Testamento. Es algo como destruir muchos les seguirán en su libertinaje sexual. Y es exactamente lo que caracterizó a la gnosis en aquel entonces. Luego habrá casos y ejemplos concretos y lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Parejas viviendo juntos sin ser casados. Yo personalmente me metí hace, ya son casi 30 años, con uno de los teólogos más conocidos en España precisamente porque estaba públicamente defendiendo la convivencia sin ser casado de gente incluso en el contorno de la iglesia. ¿Y qué vamos a decir hoy? 30 años después, cuando parece que todo lo que hasta hace poco valió simplemente se tira por la borda. Esto en muchas iglesias acepta tácitamente. Moralidad sexual bíblica en muchas iglesias no es un tema. ¿Por qué? Porque podrías pisarle en los dedos del pie a alguien. ¿Qué pasa con personas que todo el mundo sabe que tienen un amado o una amada y no pasa nada? Prefiero no entrar mucho en ese tema, pero creo que entendemos perfectamente de qué estamos hablando. En muchas iglesias de ese tema no se habla. Y sin embargo, la lujuria, todo lo que tiene que ver con mal comportamiento sexual es uno de los grandes problemas. Y todavía no he llegado ni siquiera en el tema de la pornografía, que ahora con facilidad cualquier persona puede tenerlo a través de su celular, a través de su portátil, a través de su ordenador. Es un problema que muchas veces no se habla simplemente. Muchos seguirán sus disoluciones, su libertinaje sexual, y esto incluye el tema del aborto, porque tiene que ver con esto. ¿Dónde están las iglesias que tienen el valor de decir públicamente que el aborto es homicidio desde el púlpito? Muchos pastores no se atreven a pronunciarlo porque son cobardes, simplemente. Y podríamos hablar de muchas más cosas en ese sentido, donde hay un comportamiento indebido. Se me va a decir, vale, tú hoy hablas solamente de la sexualidad, pero hay muchos otros pecados. Sí, yo sé que hay muchos otros pecados, pero hoy voy a hablar de eso porque últimamente tengo la impresión de que se habla de muchos otros pecados, pero no de este tipo de pecados. Y así nos va. ¿Dónde están las iglesias que se enfrentan a ese movimiento malvado y luciferiano
diabólico, trans y LTGB, no sé qué, letras que añaden últimamente, que son inspirados del mismo infierno. ¿Dónde están las iglesias que levantan la voz profética y dicen públicamente que ese tipo de comportamiento no tiene nada que ver con la iglesia y nosotros lo rechazamos rotundamente? Ustedes dirán. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo hace poco tiempo, y lo he leído ya muchas veces, ante la permisividad de la iglesia con ese tipo de cosas, hay cada vez más gente que dice, bueno, si la iglesia esto lo acepta, bueno, entonces, ¿qué tipo de iglesia es? Y tienen razón. Hay muchos que dicen, bueno, si la iglesia ya ha perdido el norte, entonces, ¿para qué voy a intentar yo encontrar en esa iglesia alguna verdad? Están haciendo ese tipo de pastores el ridículo delante del mundo, que entiende perfectamente bien que ellos sí cobran el salario de pastor o de teólogo, pero realmente han capitulado ya hace mucho tiempo ante la presión del mundo. De eso se trata. El nombre de la verdad es blasfemado hoy por causa de ese tipo de pastorcillos que no tienen el valor de levantarse y denunciar esos pecados en público. Por avaricia, dice aquí, porque viven bien de sus salarios y no quieren ponerle en peligro. Lo mismo ocurre con más que un catedrático de teología que tiene un salario bastante bueno y no quiere ponerlo en peligro. Por eso no dice nada sobre eso. Por avaricia, esto se llama avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quiere decir, en vez de ser embajadores de Cristo, se han convertido en diplomáticos. Bueno, hay que tener mucho cuidado. No hay que ofender. Hay que estar abierto para todo y no hay que excluir a nadie. Y actuando así, su mensaje se ha convertido en un mensaje insulso, insípido, abominable, que no le interesa ya a nadie, ni a sus enemigos. Avaricia se llama esto. Palabras fingidas, palabras que simplemente demuestran una cosa: esa gente ni tiene honor, ni tiene respeto a sí mismo. El respeto a sus iglesias ya han perdido hace mucho tiempo. Y termina Pedro aquí ese pasaje sobre los tales: ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Quiere decir, se ve venir lo que les va a pasar. Lo que les va a pasar si se empeñan en su error, Dios les juzgará, porque demuestran de esa manera que no solamente no son creyentes, sino que arrastran a otros a ese camino y acabarán en el fuego eterno. Sí, 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 yo sé que se me va a acusar que ha sido un mensaje muy duro. Yo no lo encuentro duro. Debería haber dicho algunas cosas todavía mucho más duras, porque es algo sumamente serio. Aquí no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de la verdad divina que no está en venta. Y si está en venta, como esa gente dice, esa gente no son otra cosa que prostitutos o prostitutas, también las hay espirituales. Así Dios llama esa gente.
La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo no quiero ni imaginarme al horror de algunos de esos que se creen tan justos y tan listos y tan exentos de cualquier ataque hacia ellos porque siempre navegan con el viento más favorable cuando algún día estén delante de su Creador. No quiero ni imaginármelo. Y pido al Señor una cosa, y hablo de mí mismo, que yo no esté entre ese número, que sea yo capaz de predicar el Evangelio con claridad, porque sé que tengo que dar cuenta de lo que digo, no delante de ningún juzgado humano, ni delante de ningún consistorio de ninguna iglesia, sino delante del Señor mismo. Y a ese Señor me debo, y su evangelio debo de predicar fielmente, de eso se trata. Vamos a escuchar más sobre ese tema en las próximas veces, como dije, pero por hoy vamos a terminar en oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a tomar esto en cuenta. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias una vez más por este mensaje y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomarlo en cuenta. El mensaje bíblico es un mensaje serio, es un mensaje que tenemos que proclamar con temor y temblor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, como creyentes individuales, de ser coherentes, claros en lo que estamos predicando. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.